Entonces, día número 3, presión y manometría, mecánica de fluidos. Yo soy Benjamín Alvarado y vamos a comenzar. El ejercicio 1. Dos cámaras con el mismo fluido en su base están separadas por un émbolo cuyo peso es de 25 newtons. Como se muestra en la imagen. Y calcule las presiones en A y la presión en B en las cámaras. Para empezar, los supuestos. La presión en la cámara A y la cámara B deben ser iguales a la presión en el punto E y en el punto D respectivamente. Esto debido a que el peso específico del aire es demasiado bajo en relación al peso específico del agua. Por lo tanto, podemos desestimar esto. Y también la presión en C, al estar en equilibrio, sabemos que es igual a la presión del pistón que ejerce el pistón sobre este punto. Que debido a la unidad de presión, sabemos que sería la unidad de fuerza, 25 newton dividido en la unidad de área del pistón, el dato. Luego el siguiente paso es identificar los puntos que sean iguales, o de igual presión. Sabemos que esto es cuando el fluido está interconectado, como aquí, y tiene la misma altura vertical. Entonces, en este caso, la presión en E sería igual a la presión en 1 y presión en 2. La presión en C sería igual a la presión en 3. Y sabemos también por propiedades que la presión en 1 es igual a la presión en C más la columna de agua, la presión que ejerce la columna de agua. Y la presión en 2 sería igual a la presión en D más la presión que ejerce toda esta columna de agua. La más alta, que es lo que aparece aquí a la izquierda. El peso específico del agua ya lo conocemos. Reemplazamos y nos dan estos dos resultados, que la presión en la cámara A es igual a 2,81 kPa y la presión en la cámara B es menos 2,1 kPa. El símbolo negativo indica que esta es una presión de vacío, como se puede apreciar acá, que la cámara B es una presión de vacío y jala el agua hacia arriba. El ejercicio 2 serían dos tanques de agua están interconectados mediante un manómetro de mercurio con los tubos inclinados como se muestra en la figura. Si la diferencia de presión entre los dos tanques es de 20 kPa, calcule A y teta. Entonces nos piden calcular el A y este teta de aquí. Una vez más, identificamos los puntos de presión que sean iguales. En este caso sería el punto 3 sería igual al punto 2. Cumple con la misma propiedad de recién, están interconectados, etc. Y el punto 1 sería igual a la presión en el tanque A y el punto 4 sería igual a la presión en el tanque B. Una vez más aplicamos que la presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 4 más la de toda esta columna con su distancia vertical, que en este caso sería A. Y en este caso sería la suma de estas dos columnas, la de mercurio y la de agua, que ya conocemos sus distancias verticales. Faltaría averiguar el peso específico del mercurio. Podemos obtener mediante la gravedad específica que nos dan. La gravedad específica, recordemos, una relación entre el peso específico del agua con el de cualquier elemento. Despejamos, conociendo que PB menos PA es 20 kPa, y con esto podemos obtener A. Es irrelevante cuál es mayor y menor, ya que el A sabemos que al ser una distancia tiene que ser siempre positiva. Tenemos A y luego con geometría veamos que el cateto sería 2A y que la hipotenusa es el 26,8 que es dato, ocupando las propiedades de seno, luego al coseno, obtenemos que el ángulo es de 34 grados. Zárate, y a continuación les voy a explicar el ejercicio 3 y 4. Dice, se tiene el siguiente sistema donde el líquido azul es agua, peso específico igual a 9.800 N sobre metro cúbico, y el líquido café que se encuentra en el tubo en U, de peso específico 10 elevado a 5 N sobre metro cúbico. Determine la fuerza que se ejerce en el fondo del tanque, en el área amarilla, ejercida por el agua contenida en el tanque. En la figura podemos ver se nos dan las dimensiones, las alturas, diámetro y también los puntos de referencia que vamos a utilizar. Solución. Sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, nos queda que fuerza es igual a presión por área. Buscamos la presión en A y antes que eso vamos a buscar los puntos que son iguales. O sea, PC igual a PB y PB' es igual a PA'. Luego buscamos PA' y PB'. Para eso debemos buscar PA y PB, donde tenemos la ecuación 1 y 2, y luego de eso despejamos PA y PB respectivamente, y nos queda la ecuación 3 y 4. Luego igualamos estas ecuaciones para luego despejar PA, que sería igual a PB menos el peso específico del líquido por 1,5 metros, más el peso específico del agua por 1,5, que nos queda la ecuación número 5.
Sabemos que PC es igual a PV, entonces buscamos PC para poder reemplazar en la fórmula número 5. Nos queda que PC es igual a 400.000 pascales, la ecuación 6, la cual vamos a reemplazar en la ecuación 5, donde nos queda que la presión en A es igual a 264.700 pascales. Ahora reemplazamos para buscar la fuerza que se ejerce en la superficie del cilindro. Nos queda que F es igual a 207.895 newton. Ejercicio 4. La figura 3.3 ilustra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y otro sellado en el que hay aire sobre el aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0,9. Calcule la presión manométrica de los puntos A, B, C, D, E y F y la presión del aire en el lado derecho del tanque. Podemos apreciar en la figura que tenemos las alturas, los puntos y donde dice aire, que es donde debemos determinar la presión. Punto A. En este punto el aceite se encuentra expuesto a la atmósfera, por lo tanto la presión manométrica es igual a 0. Punto B. El cambio en la elevación entre el punto A y B es de 3 metros, con B por debajo de A. Para utilizar la ecuación se necesita puntualizar el peso específico del aceite, ya que nos dan la gravedad específica, buscamos el peso específico y nos queda que es 8,83 kN sobre metro cúbico. Ahora reemplazamos en la ecuación para calcular la diferencia de presión, que sería el peso específico por la altura, ya que la presión en A es 0, nos queda 26,5 kilopascales. Punto C. El cambio en elevación del punto A al C es de 6 metros con C por debajo de A. Por tanto, la presión en el punto C es... Calculamos la diferencia de presión entre A y C. Nos queda que es igual a 53,0 kilopascales. Y luego buscamos la presión en C, que sería la suma de la presión en A más la diferencia de presión. Ya que la presión en A es 0, nos queda que la presión en C es igual a 53,0 kilopascales. Punto D. Como el punto D se encuentra al mismo nivel que el punto B, la presión es la misma, es decir, PD es igual a PB, por lo tanto sería igual a 26,5 kilopascales. Punto E. Debido a que el punto E está al mismo nivel que el punto A, la presión es la misma, que sería igual a 0. Punto F. El cambio en elevación entre el punto A y el F es de 1,5 metros y F está por arriba de A, por lo tanto la presión en P es delta P, la diferencia de presión de AF es igual a menos el peso específico por la altura, que sería igual a menos 13,2 kN sobre metro cuadrado, y la presión en F sería igual a la presión en A más la diferencia de presión, que sería 0 menos 13,2 kPa igual a 13,2 kPa. Menos 13,2 kPa. Presión de aire. Debido a que el aire en el lado derecho del tanque está expuesto a la superficie del aceite, donde PF es igual a menos 13,2 kPa, la presión del aire también es menos 13,2 kPa o 13,2 kPa por debajo de la presión atmosférica. Bueno, mi nombre es Víctor Cortés y expondré los ejercicios número 5 y 6 del trabajo. En el ejercicio número 5 tenemos que se transporta leche con una densidad de 1020 kg metros cúbicos sobre la carretera horizontal en un carro tanque cilíndrico, el cual tiene 7 metros de largo y 3 metros de diámetro, como nos muestra aquí la figura. El carro tanque está completamente lleno de leche, no existe ningún espacio de aire dentro de él, y se acelera a 2.5 metros segundos cuadrados. Si la presión mínima en el carro tanque es de 1000 kilopascales, nos piden determinar la presión máxima. Lo primero que haremos será anotar nuestros datos. Tenemos aquí lo que es la densidad del fluido, el largo del cilindro, el diámetro, su aceleración, la presión mínima y lo que buscamos es la presión máxima y su ubicación. Además, se sabe que la aceleración es constante y que la leche es una sustancia incompresible. Bueno, lo primero será en la solución tomar los ejes X y Z, como se muestra aquí en esta imagen. La aceleración horizontal se encuentra en el eje X, por lo tanto es positiva. Y además se observa que en la dirección vertical no existe ninguna aceleración, por lo tanto es nula o cero. Además sabemos que la presión de un fluido incompresible en movimiento lineal rígido de un cuerpo está dada por la siguiente ecuación. Sabiendo esto, podemos obtener esta ecuación, que sería la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2, donde, como mencionamos anteriormente, sabemos que x1 es 7, x2 era nulo, z1 sería 3 metros, z2 sería nulo, y la aceleración en z de igual forma sería nula. Por lo tanto, obtendríamos la siguiente ecuación.
La presión más baja está ubicada en la esquina superior del frente del camión. Esto se debe a la desaceleración en la dirección horizontal y el efecto de compresión resultante hacia la parte delantera del camión. Esta es la fórmula, sería la presión número 1. La presión más alta estaría ubicada en la esquina trasera inferior del camión, ya que la presión hidrostática aumenta con la profundidad. En este caso, esa sería la presión número 2. Resolvemos la diferencia de presiones y obtenemos que la diferencia de presión máxima es de 47.9 kilopascales. En el ejercicio número 6 nos dice que el agua dentro de un recipiente se presuriza con aire y la presión se mide con un manómetro de varios fluidos como se muestra en la figura. Nos piden determinar la presión manométrica del aire en el recipiente si sabemos que la altura 1 es 0.2 metros, la altura 2 es 0.3 metros, la altura 3 0.46 metros y considerando las densidades del agua, aceite y mercurio como 1850 y 13.600 kilogramos metros cúbicos respectivamente. Volvemos a anotar los datos que nos entrega el enunciado, que serían las tres alturas, 1, 2 y 3, la densidad tanto del agua, del aceite, como del mercurio. Y nuevamente se sabe que la presión del aire en el tanque es uniforme. Por lo tanto, lo primero que haremos será hacer una igualdad entre las presiones. Aquí el dibujo nos ayudará a notar de mejor manera cómo lo elegimos, como presión A igual a B igual a C. Luego de tener todo eso, haremos la sustitución en la ecuación principal, obteniendo la siguiente ecuación. Por último, calcularemos y obtendremos que la presión del aire será de 56.91 kilopascales aproximadamente. El ejercicio dice, un tubo de agua está conectado a un manómetro con doble U como se muestra en la figura, en una ubicación en la que la presión atmosférica local es de 14.2 psi. Determine la presión absoluta en el centro del tubo. Como datos tenemos que la presión atmosférica es igual a 14.2 psi, que la densidad relativa del aceite es igual a 0.8, que la densidad relativa del mercurio es igual a 13.6 y que la densidad del agua es igual a 62.4 libras masa sobre pie cúbico. Para la solución del problema, recordamos que la densidad es igual a la densidad relativa por la densidad del agua y que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Primero establecemos qué presiones serán iguales y tenemos que la presión en el punto 2 será igual a la presión en el punto 3, que la presión en el punto 4 será igual a la presión en el punto 5. Establecemos también que la presión en el punto A será igual a la presión en el punto 2 más el peso específico del agua por 35 pulgadas, que la presión en el punto 3 será igual a la presión en el punto 4 menos el peso específico del aceite por 60 pulgadas y que la presión en el punto 5 es igual a la presión en el punto 6 más el peso específico del aceite por 40 pulgadas más el peso específico del mercurio por 15 pulgadas. Luego de esto reemplazamos la ecuación de P3 en la ecuación de la presión en el punto A, ya que P2 es igual a P3. Y luego volvemos a reemplazar la ecuación de la presión en el punto 5 en la ecuación de la presión en el punto A, obteniendo lo siguiente. Y también factorizamos por el peso específico del aceite. Como recordamos, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Esto lo reemplazamos en la ecuación de la presión A. Y luego lo factorizamos por la densidad del agua y la gravedad, como se puede observar. Ponemos los valores correspondientes y nos da como resultado que la presión en el punto A es igual a 14.2 más 2009.28 por 18.5 pies. Hacemos los cálculos y nos da que la presión en el punto A será igual a 14.2 psi más 8.05 psi y nos da que finalmente que la presión en el punto A será igual a 22.25 psi. Pasamos al siguiente ejercicio que nos dice que un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros.
como se ilustra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del recipiente. Bueno, como datos nos dan la presión atmosférica y nos pide la presión absoluta, que sabemos que esta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, y nuestra incógnita sería la presión manométrica. Y sabemos que esta es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y también sabemos que la densidad es igual a la densidad relativa por la densidad del agua, ya que tenemos la gravedad y la altura. Calculamos la densidad, que sería 0.85 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y nos da como resultado 850 kilogramos sobre metro cúbico. Pasamos a calcular la presión manométrica, que sería 850 por 9.81 por 0.55. Nos da 4.586.17 pascales, y los dividimos en 1000 para pasarlo a kilopascal y nos da 4.6 kilopascales. Lo sumamos a los 96 kilopascales y nos da que la presión absoluta es igual a 100,6 kilopascal.